Hermanos, damos gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana. Y damos más gracias a Dios por lo que Dios viene haciendo con la iglesia. ¿A cómo estamos hoy? Ayer cumplió un mes que predicó Rosana, ¿no? ¿Sí o no? Desde entonces, así, se pueden sentar si quieren. Desde entonces ha sido una cadena de gloria de Dios. Todos los que han venido predicando los sábados, los domingos no, porque siempre nosotros venimos el domingo como con una intención especial. Pero los sábados Dios viene glorificándose de una manera especial. Y yo espero que los que no se han sumado a este acontecimiento que viene pasando en esta iglesia, se sumen. Lo propio está pasando con los cultos en los hogares los viernes. Hemos estado teniendo unos cultos gloriosos. Parece que Dios está agradado con esta iglesia. Y en realidad yo me siento satisfecho porque estos viernes se van constituyendo como una especie de viernes sociales en coinonía con el Espíritu Santo. Y llamo la atención para que se vayan sumando porque Dios está agradado con nosotros. Yo quiero, Eliseo, que me ponga el Hebreo donde leyó Mayra, 12:22. Dice ese texto: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué yo dije? A la compañía de muchos millares de ángeles. Todo el mundo aquí ha oído la historia de la Torre Eiffel, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando se empezó a construir la Torre Eiffel, el arquitecto que la estaba haciendo no era una persona de fama, digamos. Era un arquitecto que se había buscado para eso. Y hubo un periodista en especial que satanizó la obra. Y dijo cuántas barbaridades le dio la gana. Ese hombre, al estar terminada la obra y darse cuenta que había tenido incidencia mundial, tuvo que pedir perdón público. Te digo a ti, ¿leíste lo que está ahí en la pizarra? ¿Está leyendo lo que dice ahí en la pizarra? Ahí dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Así como satanizaron la obra de la Torre Eiffel, asimismo la gente sataniza el evangelio para que tú no escapes a salvación, para que tú no seas salvo. Ese muchacho te ha entregado a ti, como dicen los mexicanos, un costal de oro para que tú lo usufrutes, pero tú no lo has usado. Pero Él quiere que tú seas salvo, igual que yo, pero hay que esforzarte. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te enamoraste de la muchacha? ¿Te acuerdas la primera vez que te enamoraste de la muchacha que el corazón te hizo pum, pum? ¿Verdad que sí? ¿Y después qué pasó? Después que la conseguiste, eso fue como una gloria. Eso pasa en el evangelio también. Este evangelio es un Dios de poder. Este evangelio es un Dios de poder. Seguramente tú has oído de un hombre, hace algunos años murió de inanición. Tú sabes lo que es inanición, ¿verdad? La muerte por hambre. Inanición es la muerte que llega a causa de hambre. Ese hombre murió de inanición. Después de su muerte,
el gobierno tomó esos terrenos donde estaba su casa, todo ese vecindario por ahí, porque ahí abajo había una mina de oro. Ese hombre jamás se había dado cuenta que él estaba encima de la riqueza. Lo que yo quiero decir en esta noche, en este lugar, en este día, es que nosotros estamos empoderados de un gran propósito para que nosotros seamos salvos en Cristo Jesús. Y no es cuestión de que yo me esté inventando esto porque quiero salir del paso para predicar. Es cuestión de que Cristo murió por nuestro pecado y al morir por nuestro pecado, al resucitar a los 3 días, nosotros escapamos a vida eterna porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora bien, para eso se necesita un poco de fe. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana, de la fe. Todo el mundo habla de la fe. Todo el mundo sabe lo que es fe. Pero nosotros vamos a seguir hablando de la fe. Porque sin fe, Primera de Reyes, 18. Aleluya. Santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a Jesús. 18:41. ¿Pueden acompañarme a leer? Comienza María, léelo en la pizarra. Ahí está bien. Señor, bendice en esta mañana tu palabra. Tú eres el Dios de la sabiduría. Tú eres el Dios de la gracia. Tú eres el Dios de poder. Y nosotros hemos creído a tu palabra. Y esperamos que tú pongas de tu espíritu, Señor, en cada uno de nosotros para entendimiento, Señor, para edificación de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Aparentemente, esa lectura no tiene nada que ver con la fe. A propósito, ¿qué es la fe? ¿Quién sabe lo que es la fe? Para los científicos griegos, eso es una utopía. Eso es un disparate. Pero quien escribió eso, lo escribió en un ambiente espiritual y desde un ángulo espiritual. Y nosotros vamos a estar hablando hoy con el tema, la fe bíblica frente a mi propio yo. La fe bíblica
frente a mi propio yo. La sabiduría humana, Pablo dijo que ni siquiera tenía sentido. Porque como lo había dicho Salomón, Salomón se dio cuenta que en la vida todo era vanidad. Todo era vanidad. Nosotros vivimos en un mundo convulsionado por los descubrimientos científicos. Y a veces esos descubrimientos científicos lo que hacen es que nos alejan de Dios. Porque nosotros ponemos nuestra vista y nuestro entendimiento en lo que son los descubrimientos de la ciencia, lo que son las teorías de los científicos, y nos olvidamos de lo que dice Dios. Y la palabra de Dios nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso y empezamos incluso a leer libros. Yo me acuerdo en una ocasión, fue a mi casa un señor, un testigo de Jehová, a compartir conmigo la palabra según él y a tener una conversación conmigo. Y yo le dije: ok, fantástico. Digo yo, pero el que habla soy yo. Me dijo: no hay problema. Digo yo: no, por si acaso. Digo yo: y no me saque el librito, que eso yo me lo sé de memoria. ¿Tú tienes una Biblia? Dice: sí, pues sácame tu palabra. La Biblia, la palabra de Dios. Digo yo: ningún librito con unos cuentos de antaño que ya todo el mundo se lo sabe de memoria. No, vamos a hablar de la palabra de Dios y compartimos felizmente. Y así pasó. El hombre, leímos la palabra de Dios y empezamos a compartir lo que decía la palabra de Dios. No lo que dice un libro, dicho de otra manera, apócrifo, que yo no sé quién lo escribió. De hecho, los libros apócrifos se escribieron en circunstancias que no había profeta en el pueblo de Dios. Por eso son apócrifos. Por eso lo tienen todos menos el pueblo de Dios. ¿Me di a entender? Por eso la palabra suya, la Biblia que usted está usando, no tiene los libros apócrifos. Pero los que viven según los estamentos de Roma, a eso sí tienen los libros apócrifos, y ahí aparece entonces el libro de Macabeos, el libro de los eclesiásticos, el libro de Judy, el libro de una epístola que escribió Santiago, y muchísimas cosas que se escribieron en lo que la gente dice, los estudiosos de la Biblia, dicen el tiempo del oscurantismo espiritual. Pero nosotros no andamos con ellos, porque ellos son ciegos, guía de ciegos. Nosotros somos los ciegos que creímos a la palabra y se nos alumbraron los ojos. Y ahora tenemos los ojos abiertos. Ahora, ¿qué pasa? Pasa entonces que mi yo me dice otra cosa. El yo personal mío me dice que es imposible que yo vea la gloria de Dios. Y frente a esa situación, entonces yo divago entre dos pensamientos. Yo voy a querer que esta niña pase por aquí para que me ayude un poco. Daisy. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues como estaban diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe que la palabra de Dios nos presenta es la que Jeremías nos vende en el capítulo 20, versículo 11. Jeremías 20, 11. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. No quite el texto de ahí porque quiero traer a colación la experiencia que tuvo Daisy. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta noche tienen pendiente, no, ¿verdad? No todos han oído el testimonio de ella. Y yo traigo esto a colación a raíz de lo que Dios hizo con ella. Yo quiero que tú lo recuentes de nuevo para
que nos empapemos todos de la experiencia que ella tuvo con Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Bueno, pues yo comencé a decir este testimonio porque el Señor es real, el Señor es verdadero. Y yo estoy trabajando para una compañía de baterías y en ese lugar el enemigo vino contra mí porque ellos me conocen como que soy la hermana de la iglesia. Soy la hermana. Ellos siempre me dicen, ay, mira la hermana. Sucede que hay un equipo de trabajo, a nosotros siempre nos dan diferentes tipos, cada día de trabajo nos dan una asignación. Pues a mí ese día en la compañía me dieron una asignación de una máquina que estaba súper mala y los demás compañeros míos que son más viejos que yo, le dieron las mejores máquinas. Entonces ellos se burlaban de mí y ellos me decían, oh, pero hermana, usted no le va a ir bien en esa máquina hoy. Y yo empecé a clamar dentro de mí y yo decía, Señor, tú estás conmigo aquí, Señor, no me dejes sola. Yo empecé desde lo más profundo de mi corazón a clamarle al Señor. Y sucede que los hermanos, los otros compañeros míos de donde yo estaba, ellos podían mirarme y ellos se reían de mí. Ellos miraban y se reían, decían, wow, la hermana no le va a ir nada bien el día de hoy. Y cuando yo empecé a trabajar en esa máquina, yo empecé dentro de mí, Señor, ayúdame, Señor, no me dejes sola, Señor, tú estás conmigo. Y empecé a clamarle al Señor. Inmediatamente empecé a trabajar en la máquina y en esa máquina no se podían hacer ni 200 baterías porque la máquina era muy difícil. Y yo empecé a trabajar y iban pasando las horas y la máquina empezaban a tirar las baterías buenas y todas las baterías salían buenas. Y yo, Señor, sigue aquí conmigo. Y los muchachos me miraban y decían, oh, pero la hermana parece que le está yendo bien en esa máquina. Mira cómo está ella ahí tirando batería. Hermana, pues usted está como una máquina ahí tirando batería. Y yo seguía, Señor, no te vayas. Señor, no te vayas. Señor, sigue aquí conmigo. Señor, no te vayas porque tú eres mi Dios y tú eres el Todopoderoso. Y empezar esa máquina a salir y empezar esa batería a salir y 500 y 629 baterías se hicieron en ese día. O sea que el Señor es real, el Señor es verdadero y tenemos que tener fe, como dice el hermano, la fe, la certeza de lo que tú no miras, de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Ellos no miraban, pero el Señor estaba mirando lo que Él iba a hacer en ese día. Todo sea para la gloria del Señor. Hermano, tenemos que tener fe, porque esa es la fe, la convicción de lo que no miramos. Aleluya, que el Señor me los bendiga. No te vayas. ¿Se entendió el texto que tienen ahí, verdad? ¿Se entendió? Baja. A ese Dios fue que yo me convertí. A ese Dios que hizo eso con ella es que yo le sirvo. Ese Dios es el que me cambió mi vida por 3 ocasiones, me libró de la muerte en 3 ocasiones. Ese Dios. Ella no es una persona que vive saltando ni vive echándose libra. Ella es una persona sencilla que se ha convertido al evangelio. Mira lo que Dios hizo con ella. Y lo que Dios hizo con ella lo hace contigo. Y lo hace contigo también. De hecho, tú sabes que tienes que esforzarte un poquito más. Porque tú eres como el bastón de Él. Y tú sabes lo que Dios tiene contigo. Y tú sabes lo que Dios te ha dicho a ti. Sigue esforzándote. Sigue esforzándote nada más. Y el resto tú lo vas a ver. Y tú lo vas a contar con tu propia boca. Ahí dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que dice es eso que ella está diciendo. Jehová estaba con ella, ella no lo sabía, pero ella había clamado a Dios. Dice que estaba con ella como poderoso gigante. Dice, por tanto, los que se burlaban de ella, ¿no? Iban a tropezar. ¿Iban a tropezar en qué? En la fe
de la evangeliquita de la que ellos se estaban burlando. Dice la Biblia, pero no prevalecieron, no prevalecerán, porque después se quedaron asombrados a ver lo que Dios había hecho con la evangélica. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no prosperarán, nadie prospera, nadie que se levante en contra de los siervos de Dios prospera. Tendrán perpetua confusión al día de hoy. Puedes sentarte ya, gracias. Al día de hoy todavía la tienen a ella en la mente. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso es Dios. Un Dios de poder, un Dios de grandeza, un Dios de maravilla, un Dios de misericordia. Y en ese Dios es que nosotros tenemos que afianzar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que mirar al hermano del lado. No. Lo que hay que mirar es al Cristo de la gloria, al Dios de poder. El Dios que dice que está con nosotros como gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente que a veces nosotros no vemos el gigante porque está a espalda de nosotros, pero está con nosotros como gigante. ¿Se acuerdan de David? Todo el mundo se acuerda de David. Bendito sea el nombre del Señor. David no sabía lo que le esperaba, pero David confió en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando salió de su casa, salió a llevarle comida a los hermanos, a ver cómo estaban ellos. ¿Y cómo los recibieron? ¿Cómo los recibieron? Los recibieron en medio de una burla y se burlaban de él. ¿No? ¿Verdad que sí? Pero fíjense, ahorita cuando leíamos la palabra, dice que apareció una nube. Una nube que empañaba el ambiente. Es posible que cuando nosotros tengamos un proyecto y estemos cerca de conseguir la respuesta, es posible que haya una nube. Pero nosotros no tenemos que desconfiar que detrás de esa nube está la bendición, porque la nube lo que trae agua y el agua es Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo que trae fortaleza, es lo que trae respuesta a nuestra vida. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Una respuesta a nuestra vida. Cada día nosotros buscamos una respuesta. Y a veces tenemos la respuesta, pero aún teniendo la respuesta estamos dudándola. Estamos dudando de esa respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, Dios. Dice, mi propio yo me pone a divagar entre dos pensamientos. ¿Está conmigo? Arriba. Primera de Reyes 18, 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces váyase en pos de él. No es lo que yo creo de mí, es lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que estar amparados en la promesa que están en la palabra de Dios. ¿No? Aquí nosotros tenemos algunos casos que nos dan el aval de lo que es Dios. Tenemos el caso de Davila, que tiene ahí todavía, como dicen en la corte, el cuerpo del delito. ¿Dónde está? Todavía ella tiene ahí el cuerpo del delito. Ella no podía, estaba impedida de dar a luz. Y cuando salió embarazada, ella lo iba a abortar. ¿Tú sabías eso, no? Yo vi en una visión que alguien aquí en el basement estaba abortando. Y estaba Elba dándole asistencia. Yo no la vi a la que estaba pariendo, pero yo vi a Elba dándole asistencia y estaba preocupado. Bueno, después yo le conté la visión a alguna persona y después resultó el embarazo de ella. Pero a las 2 semanas de eso, yo vi que el muchacho que no había abortado, sino que había parido. Y siendo adolescente el muchacho le estaba sirviendo a Dios. Siendo adolescente le estaba sirviendo a Dios. Señores, a veces nosotros nos guiamos de lo que dicen los médicos.
Los médicos dicen, tiene célula cancerina, ya no hay para dónde coger. Quimio. Y la quimio, en la mayoría de los casos, de acuerdo al organismo, lo que hace es que acaban con la persona. Yo tengo una prima en Santo Domingo que se enfermó de cáncer junto con la esposa mía que murió de cáncer. Y ella no murió. Ella sobrevivió, pero la quimio le hizo prácticamente lo peor. Ella anda ahora como un zombie. Para ir de aquí a allá hay que agarrarla. Está sentada en una silla. Y es una persona joven, bonita. Pero la quimio la mató. Prácticamente. Está viva, pero es como si estuviera muerta. La palabra de Dios dice que los que confían en Dios son... Los que confían en Dios son... ¿Y qué pasa con el monte de Sión? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y dice la Biblia, como Jerusalén tiene monte, alabado sea el nombre del Señor. Así somos nosotros, como el monte de Sión. Dice, ¿hasta cuándo claudicaremos nosotros entre dos pensamientos? Yo no sé quién aquí tiene problemas, pero yo supongo que todo tiene un problemita. Y el mensaje en esta mañana es que no claudiquemos entre dos pensamientos. Esta palabra es para nosotros tragárnosla, aunque amargue. De un tiro, no, al paso. Pero si usted quiere, comenzando, tráguese el Salmo 91. Que el Salmo 91 dice que y cuando nosotros tenemos eso entre ceja y ceja, ¿sabe lo que va a pasar? Que Dios se va a glorificar. Y Dios va a obrar en nosotros de una manera poderosa. Pero nosotros primero tenemos que tener el conocimiento. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero no basta con tenerla en la casa. Basta con que nosotros estudiemos la palabra, la escudriñemos y hagamos de nosotros una propiedad de esa promesa. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender, verdad? Que brillaron los rostros de los que miraron a lo alto, a los que miraron a Dios. Brillaron los rostros de los que han buscado a Dios. Y nosotros, eso es lo que hemos hecho. Confiar en Dios. Acercarnos a Dios. Y Dios es por nosotros. Dios es por cada uno de nosotros. El pidió, levante la mano, que Dios está de su parte. Dios está de su parte. ¿Se acuerda de la nube, no? Que vio Elías. El muchacho que él mandó a ver, lo que le dijo fue, hay una nubecita. Y las cosas empezaron a oscurecerse. Pero Elías no vio eso como un factor negativo, sino al contrario, como un factor positivo. Y él dijo, va a llover, prepárense para que no se mojen. Y llovió a cántaro. ¿Qué yo dije? Y llovió a cántaro. En nuestra vida va a llover a cántaro. Van a llover bendiciones. Porque Dios está por cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Definiendo el yo. El yo, nosotros podemos definirlo como una composición de creencias y sentimientos que se tiene acerca de sí mismo en un determinado momento, formado desde las percepciones internas y las percepciones de otros. Amaury, por ejemplo, ¿qué te dice la gente a ti? Si tú le contaras la experiencia que tú tuviste con el Señor, te dirían, no, tú creías que estaba muerto, ¿sí o no? Tú creías que estaba muerto, eso no es verdad, eso no puede ser. Pero ese es el yo personal que opina de esa manera. Pero el Amaury resucitado le da gloria a Dios porque estuvo muerto y resucitó. ¿Me di a entender?
Eso fue lo que dijo el muchacho cuando le preguntaron que si era verdad que veía. Yo no sé qué me hizo. Yo sé que yo era ciego y veo. Yo no tengo la palabra, yo no puedo explicarlo, pero yo era ciego y veo. Y así mismo estuvimos nosotros en esa condición también igual. Y yo también estuve muerto en delitos y pecados, pero ahora no. Ahora yo he saltado para vida eterna. Amén. Y esa es la fe que yo tengo que tener. Que de lo imposible del mundo se agrada a Dios para que su pueblo le alabe y le glorifique y ponga en alto su grandeza. Bendito sea el nombre del Señor. Elías estaba seguro de la respuesta de Dios. Elías sabía que esa sequía llegaba a su final. A su final, como a su final había llegado la calamidad de la viuda de Sarepta. A veces nosotros pasamos por ese laberinto, digamos, para decirlo de alguna manera, de sequía en nuestra vida. La viuda de Sarepta no tenía nada. Ustedes lo saben, ¿no? A la viuda del hijo de Naín se le había muerto su hijo. A María y a Marta se le había muerto su hermano. La muchacha que hablaba, este muchacho, ¿cómo se llama? José, anoche. Era una mujer que tenía ¿cuántos años con un flujo de sangre, con una menstruación eterna? En ese tiempo estaba inmunda. Pero usted tiene que entender ahora también que inmunda estaba la casa, que inmunda estaban sus ropas, inmundo estaba el camino por donde ella caminaba. Hay una parte que la Biblia no recoge. Y yo entiendo que no lo recoge la Biblia porque lo importante es conocer lo que Dios hizo en la vida de ella, cómo ella llegó a su casa. Pero yo supongo, no lo dice la Biblia, que ella se sentó en su casa llorando. Y ella decía, de la única manera que yo me salvo es si yo logro tocar el manto de Jesús. ¿Y cómo lo tocaba si Jesús no estaba en esa casa? Y Jesús no iba a ir a esa casa, porque Jesús no se iba a meter a una casa de inmundicia. Pero ella decía, si yo pudiera tocar el manto de Jesús. Yo le invito en esta mañana a copiar la fe de esa mujer. Si hay algo imposible en su vida, piense que tocando el manto de Jesús puede lograr la solución de su problema. Y a lo mejor se burlaban de ella si la oían. Cómo ella iba a llegar donde estaba Jesús y estaba en una situación de inmundicia. No podía tocarle a nadie, nadie podía acercarse a ella, pero un día se decidió. ¿Qué yo dije? Un día, ella se decidió y salió para donde estaba Jesús. Usted puede pensar como quiera. Salió para donde estaba Jesús. Yo no puedo explicar cómo ella salió de su casa. Si todo el mundo sabía la condición de ella ya, porque hacía varios años, pero ella salió con una decisión firme. Yo tengo que tocar el manto de Jesús. Salió con ese propósito, con ese proyecto, con esa corazonada, como decimos nosotros. Yo tengo que tocar el manto de Jesús. Y llegó al lugar. La gente dice que se arrastró por atrás, por abajo. Pero el hecho fue que llegó donde estaba Jesús. Julio, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está? Está entre nosotros hoy en día. Está entre nosotros, está conmigo. Dios no está lejos. Yo estoy hablando con gente que sabe lo que yo estoy hablando. Que saben que Dios
es un espíritu que está en toda parte, donde hay dos o tres en... ¿Cómo? ¿Cómo? Donde hay dos. Y si estamos solos. Si estamos solos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso fue lo que le pasó a Daisy. Daisy cuando se vio, bueno, allá lo dicen de una manera más rara, déjame no decirlo mejor. Cuando ella se vio atacada, ¿no? Clamó a Dios. A lo mejor por dentro de sí, ¿verdad? Pero clamó a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Eh? Ay, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Por eso cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es un asunto que nosotros tenemos que hacerlo nuestro. Porque esa promesa es para que nosotros nos la traguemos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si me pone a 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar en la corte. Dicen, no más palabras, señor juez. Por lo cual, asimismo padezco esto. ¿Qué es lo que padezco? ¿Qué era lo que padecía el siervo? ¿Está escribiendo quién? ¿Quién es que escribe ahí? Pablo a Timoteo, ¿verdad? La segunda carta que le escribe a Timoteo. Le dice que él está padeciendo, pero que no se avergüenza. Porque a veces nosotros tenemos la costumbre de pensar, ¿por qué me pasa a mí esto? Y si yo le sirvo a Dios, y yo tengo 3 años clamando a Dios y todavía sigo peor. Pero Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Avergonzarse es tirar la toalla. Decir no sigo más. ¿Se acuerdan lo que le estaba diciendo de la Torre Eiffel? El arquitecto siguió construyendo y el comentario no cesaba día y noche, pero él siguió. Hoy la Torre Eiffel es la gloria de la arquitectura mundial. Algún día nosotros vamos a dejar de predicar en este lugar, vamos a dejar de venir a este lugar, pero vamos a ir a un lugar de gloria, a un lugar mejor. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de los que nos hemos convertido a Jesucristo. Y Job, en el capítulo 19, 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo pusiste? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y todo el mundo sabe la historia de Job. Pero la historia de Job vino sellada con el sello de la fe. En el Antiguo Testamento no se usa mucho la fe, y menos en ese libro, que fue uno de los primeros que se escribieron. Pero sin embargo, ya él tenía en su corazón lo que era servirle a Dios y esperar en Dios. Amén. La fe de los amigos de Job era una fe de su ego, la de su propio intelecto, trazados de acuerdo a las circunstancias. Por eso usted ve que cuando ellos llegan a la casa de Job, que lo ven en la situación que él estaba, ellos dijeron, no tengo palabra para hablar. Y no hablaron
porque no estaban pendientes a lo que Job estaba pendiente. Ellos estaban pendientes en que, ¿quién me dice? Que Job había una situación así, de esa manera, en ese tiempo, no tenía otra explicación. El hombre pecó. Pero era su ego que le decía eso. Por eso nosotros hoy tenemos que aprender. Hay una parte donde la Biblia nos dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. ¿Qué es cuidarme de mí mismo? De mi yo interior, que me hace que yo divague entre dos pensamientos, que me hace que yo dude de la promesa de Dios. Daisy no es mejor que yo. El pastor no es mejor que yo. ¿Quién más? Cualquiera que tenga un testimonio de lo que Dios hizo en su vida, no es mejor que yo. Yo también creí en el Señor. Oye, todo el que estaba aquí, todo el que estuvo aquí anoche, se conmovió. El corazón se le hinchó cuando este muchacho empezó sin saber lo que iba a hablar, pero cómo Dios se glorificó. Y aun cuando Dios terminó, cuando Él terminó, Dios siguió glorificándose. A ese Dios nos convertimos nosotros. Y por eso tenemos que estar firmes, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios hizo con Pedro, lo hace con él, lo hace conmigo, lo hace con cada uno de nosotros. Era imposible era que Pedro predicara un mensaje para que se convirtieran 5,000 personas. Era imposible sin altoparlante. Era imposible. Nosotros entonces tenemos que deducir que había ahí una voz extra potente. ¿La voz de quién? Para que yo hable aquí, para que yo hable desde este púlpito, 5,000 personas tienen que ir como a las 10, ¿verdad? De 10 a las 4 más o menos, ¿verdad? Y que se oiga, imposible, pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Daisy, el diablo te estaba esperando. Sus ángeles estaban alrededor para devorarte. Pero mira lo que dice la palabra. Tú mantuviste la sobriedad, la postura, la firmeza. Y cuando nosotros nos mantenemos así y velamos, el adversario de nosotros tiene que huir, tiene que alejarse, porque ahí hay una persona bajo la unción del Espíritu. ¡Aleluya! Señores, ustedes no lo ven quizás con la magnitud que debiéramos verlo, pero aquello había que verlo. Por eso, ellos quedaron asombrados, ¿verdad? Y yo entiendo que todavía están asombrados. Vamos a profundizar en este asunto. Vamos a profundizar en este asunto porque nosotros somos los seleccionados de Dios para una gran obra. ¿Me oyeron, verdad? Los seleccionados de Dios para una gran obra. Dios seleccionó un grupo y le dijo que esperaran en el aposento alto. Y habían 2. Pero dentro del grupo estaban ausentes. ¿A quién me estoy refiriendo? A Ananías y a Zafira. Estaban ausentes porque su mente y su corazón estaban en otra cosa. Nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar pendientes al propósito de Dios con cada uno de nosotros. Al propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y el Señor dijo al Padre, dijo, te pido
que vivan en unidad, que sean uno, así como nosotros somos uno. Tú en mí y yo. Esa es la grandeza que nosotros tenemos como iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 11:31. Dice, por la fe, una ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Una ramera no pereció juntos con los que iban a perecer, porque ella puso su confianza en Dios. Tenía pecado por demás. ¿Y qué pasó con los pecados de ella? Que Dios lo que vio fue la fe. ¿De dónde salió Abraham? Abraham salió de Ur de los Caldeos, un lugar de idólatras. Ahí no se mencionaba a Dios para nada. Pero Dios un día lo llama, Él le sirve, Él le oye, Él le obedece. Y hoy Abraham es el prototipo del hombre de fe. Y por él nosotros alcanzamos también misericordia. Una ramera escapa a salvación porque puso por obra la fe. Amén. Le dije que esta Biblia, que la palabra de Dios, nosotros tenemos que tragárnosla. Eso era lo que había pasado con ella, que ella había oído de lo que Dios hacía a los que le servían en tiempos de la ley. Y ella sabía lo que iba a acontecer y le creyó a Dios. Mateo 15:21. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo pienso que con esto nosotros hoy nos alimentamos con relación a la fe. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una oficina y no le han abierto la puerta. ¿Quién tú eres? O sencillamente no le abren. Jesús hizo lo peor. Le dijo perra, porque ella era gentil. No, que no, le dijo Jesús. Y ella se humilló y le dijo, Señor, los perros comen de la migaja que caen abajo. Y el Señor dijo, wow, muchacha. Digamos, no, lo digo yo con mis palabras. Wow, muchacha. Vete, tu hija es salva. Yo supongo que hubo un silencio sepulcral allí cuando Dios dijo esta palabra. Pero qué alegría había en el corazón de aquella madre cuando le dijeron, tu hija ha sido liberada. Este es el Dios en que nosotros hemos creído. Un Dios de poder. En los tiempos amargos Dios está con nosotros. En los tiempos de nube Dios está con nosotros. Cuando todo el mundo se nos viene encima, Dios está con nosotros. Cuando todo el mundo nos critica, Dios está con nosotros. A Jesús le dijeron que él tenía demonio. A Jesús le dijeron que él tenía demonio. Y entonces de mí,
Yo termino con esta palabra. Pero es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos. Amén. Dios nos bendiga.